Buenos días a todas, me da muchísimo gusto saludarlas en esta mañana. ¿Están listas para estudiar la palabra de Dios? Espero que hayan tenido un sueño reparador, que hayan podido descansar y que al despertar juntas digamos, Dios primero, siempre primero, pero de veras. No solamente decirlo de palabras, sino que realmente con acciones le demostremos a Dios que Él es primero, porque imagínate qué difícil es la vida cuando nos despertamos y en nuestras propias fuerzas salimos corriendo a enfrentarlo todo, ¿verdad? Como si nosotras somos las superhéroes que lo vamos a resolver todo con nuestro propio entendimiento y en nuestras propias fuerzas. ¿Qué día nos espera? Imagínate nada más, vamos a terminar agotadas y luego al final del día venimos a conectarnos con Dios. ¿Ya para qué? Ya nada más venimos casi a quejarnos. Ay, Señor, me fue tan mal. Ay, Señor, la regué. Ay, Señor, perdóname. Pues, mujer querida, si ya sabemos el camino, Dios mismo nos lo dijo. Busquen primeramente. Di conmigo primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que aquí estamos conectadas para darle a Dios el primer lugar de nuestra vida. ¿Y por qué no ponemos juntas en los comentarios? Siempre iniciaré mi día dándole a Dios el primer lugar. Ponle ahí, siempre iniciaré mi día dándole a Dios el primer lugar. Qué bueno que te conectas, no olvides marcar tu asistencia, ponle ahí clic al botón de me gusta, me encanta, ya sea en YouTube o en nuestro grupo de Facebook, y qué bueno que estás buscando a Dios con todo tu corazón. Estamos muy contentas en esta semana terminando el capítulo 8 de la carta a los Romanos, y son versos muy relevantes porque hablan de los problemas de la vida, de los sufrimientos que tenemos que enfrentar, y una de las cosas que Dios ya nos ha estado enseñando al estudiar su palabra es que para nosotras las cristianas los sufrimientos no deben representar lo peor de la vida, ¿verdad que no? Quizás la gente sin Cristo ve los sufrimientos y las dificultades como el fin de todo, pero nosotras no, mujeres queridas, porque para nosotras aún los sufrimientos y dificultades son algo que en las manos de Dios se convierte en bendición. Así es que estamos estudiando esto. Hoy vamos a estar leyendo Romanos capítulo 8, 36 y 37, y vamos a hablar de los sufrimientos que nos llevan a bendición, los sufrimientos que nos llevan a bendición. Así es que qué bueno que estás aquí, gracias a Dios por tu vida. Y mira, espero que cuando te veas al espejo digas, oye, Vero, y tú digas tu nombre, ¿verdad? Cuando te ves al espejo, oye, Vero, cada día te pareces más a Cristo. Espero que sí lo puedas notar, y también tu familia. Oye, Vero, ¿y por qué no lo pones en los comentarios tú con tu nombre? Cada día te pareces más a Cristo. Claro que sí, listas. Romanos 8, vamos a leer desde el 35 otra vez, 35 al 37. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y debemos saber, y yo creo que ya lo pudiste notar, que el verso 36 es un paréntesis, ¿verdad? Es como que Pablo hace la pregunta en el verso 35, estas dos preguntas, y las responde en el verso 37, pero ahí puso un comentario en medio en el verso 36. Entonces, mira, vamos a leer el verso 35 y 37, vamos a brincarnos ahorita el 36, como quiera lo vamos a estudiar, no te preocupes, pero fíjate qué bonito suena 35 y 37, ¿lista? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Así es que ahí está la respuesta en estas preguntas que hizo Pablo al principio. Empezó diciendo, oye, pues en los problemas sentimos eso que estudiamos ayer, que ya Dios se alejó de nosotros, que se separó de nosotros. Sentimos, Dios, es que yo creo que ya no me amas. Pero dice Pablo, ¿tú crees que eso va a pasar?
Y nos responde Dios a través de Pablo en el versículo 37. Claro que no, mujer querida, eso nunca va a pasar, porque fíjate, a pesar es decir, estás sufriendo, bueno, a pesar de ese sufrimiento, tienes problemas, bueno, a pesar de esos problemas, tienes aflicciones, bueno, a pesar de esas aflicciones, estás en la miseria, bueno, a pesar de que estás en la miseria, a pesar de todas estas cosas, ¿nuestra qué? Nuestra victoria. Es decir, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de la carencia, de la escasez, en medio de todo eso, tú y yo tenemos una victoria. ¿Por qué? Aquí lo dice, por medio de Cristo, quien nos amó, porque a través de Cristo Jesús, las cosas terrenales que pasamos ya no nos definen. Lo que nos define es la obra de Cristo en nuestras vidas. Y vamos a estudiar juntas algunas cosas de estos versos que yo sé que van a ser de gran bendición para nuestras vidas. Pablo, ahí en el verso 36, hace referencia, hace un paréntesis mencionando el Salmo 44, 22. Ese es un salmo, Salmo 44, 22, anótalo para que lo puedas subrayar en tu Biblia. Esto dice el Salmo: por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Y fíjate que Pablo menciona este salmo para que al estar leyendo la carta, los romanos se den cuenta que no solamente ellos van a pasar por sufrimientos, sino que aún las personas en el Antiguo Testamento, aún antes de Cristo, la gente también estaba pasando por dificultades y sufrimientos. Tanto el pueblo de Dios de la antigüedad como los nuevos creyentes después de Cristo van a pasar por sufrimientos. ¿Y por qué no escribimos juntas esta frase en los comentarios? Todos los hijos de Dios pasaremos por sufrimientos. Ponle ahí, todos los hijos de Dios pasaremos por sufrimientos. Y uno diría, ay, pero para eso me despierto al devocional, para que me digas que pasaré sufrimientos. Sí, para eso nos despertamos, para entender que estos sufrimientos, aún en medio de esos, tenemos victoria. Ahora, pero fíjate, una cosa muy importante que es nuestra lección principal el día de hoy es que en medio de los sufrimientos, tú y yo no tenemos que enfocarnos en los sufrimientos en sí, sino en la causa por la que estamos sufriendo, en la razón por la que estamos sufriendo, porque ¿sabes qué? La razón por la que estamos sufriendo hace toda la diferencia. Si sufrimos haciendo la voluntad de Dios, no tenemos nada de qué preocuparnos, pero si sufrimos porque estamos haciendo el mal, entonces lo que nos espera es gran quebranto. Y quizás quieres escribir esta frase en los comentarios: si sufrimos haciendo la voluntad de Dios, no tenemos nada de qué preocuparnos, porque fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:20, y voy a leer la versión Dios habla hoy. Muy claro que Dios nos habla en este verso. Primera de Pedro 2:20, versión Dios habla hoy. Dice: pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que ustedes soporten ese castigo con paciencia? Es decir, si están haciendo algo malo y los castigan, pues básicamente es como decir, pues, ¿qué esperaban, verdad? Si están actuando mal, obviamente van a recibir un castigo, pero luego fíjate lo que dice la siguiente parte de este verso: pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Lo vuelvo a leer: pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Es decir, en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos, no veamos la dificultad, no veamos la adversidad, enfoquémonos en la causa por la que estamos sufriendo, y que nuestra tranquilidad esté en nuestro corazón al saber que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás estás pasando por enfermedad, pero estás viviendo para Dios. Bueno, que en eso esté tu tranquilidad. Quizás te despidieron del trabajo, pero estás honrando a Dios con tu vida, estás haciendo las cosas a su manera. En eso encuentra tranquilidad, porque aún los sufrimientos terminarán en bendición
cuando tú y yo estamos viviendo a la manera de Dios, y quizás lo quieres escribir en los comentarios, aún los sufrimientos terminarán en bendición cuando tú y yo estamos viviendo a la manera de Dios. Por eso dice Pablo en este verso, la victoria es absoluta, la victoria es segura en medio de todas estas cosas, en medio de todos estos sufrimientos. Ustedes enfóquense en vivir para Dios. Ustedes enfóquense en hacer las cosas a la manera de Dios, y si llegan sufrimientos a su vida, aún en medio de esos, Dios les garantiza una victoria absoluta. Bendito sea su nombre para siempre, mujer querida. Gózate en esto, por favor. Este sufrimiento por el que tú estás pasando, no te enfoques en eso. Enfócate en decir, Señor, en medio de esto, a ver, Señor, ¿te estoy agradando? ¿Estoy haciendo tu voluntad? ¿Hay algo que yo le he abierto la puerta al enemigo? ¿Estoy odiando en lugar de perdonar? ¿Estoy haciendo algo que te deshonre? Y si ya checas tu vida y dices, no, Señor, estoy viviendo a tu manera, gózate y tranquilízate, porque ese sufrimiento va a terminar en bendición. Fíjate, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy sencillo porque me encanta dar ejemplos así que nos ayuda mucho a entender las lecciones que estamos dando. Por ejemplo, digamos que una mujer en su trabajo viene su jefe directo y le dice, oye, ¿sabes qué? Tú eres aquí la contadora, pero tú trabajas para mí. Ya sé que estamos en una empresa, pero tú trabajas para mí, así es que yo quiero que tú cambies estos números, que modifiques ahí las cosas, porque yo quiero que nos quedemos con este extra dinero, nadie se va a dar cuenta, yo te estoy diciendo, yo soy tu jefe, así es que hazlo. Pero entonces la contadora, que es cristiana, pues ella dice, ¿cómo voy a hacer eso? Eso no honra a Dios. O sea, y entonces está en un dilema porque dice, Señor, ¿cómo lo voy a hacer si esto te deshonra a ti? Y entonces la mujer dice, ¿sabe qué? Discúlpeme, jefe, no lo puedo hacer. Esto no es correcto delante de Dios, esto no lo puedo hacer. Y entonces el jefe la despide, ¿verdad? La despide y la empresa ni cuenta se dio que por qué la despidieron, porque el jefe directo es él y la despidieron, y ahora la mujer dice, ¿ahora qué voy a hacer? Ya me despidieron, ahora cómo voy a pagar mi renta, ahora cómo voy a pagar el colegio de mis hijos, ¿cómo le voy a hacer, Dios mío? Te estoy honrando con mi vida, haciendo lo que es correcto y ahora estoy sufriendo. ¿Sabes qué? Desde el cielo, Dios te aplaude y te celebra, mujer querida. Desde el cielo, Dios dice, estrellita para ti. Desde el cielo, Dios dice, esta es mi hija. Y desde el cielo, Dios dice, prepárate, porque para ti es la victoria absoluta, porque tú me has honrado. No te preocupes, yo abriré un camino para ti, porque tú me estás honrando. ¿Te fijas? Hay un sufrimiento, pero hay un sufrimiento por hacer lo correcto. Ese sufrimiento es de bendición. Ese sufrimiento es una adoración también para Dios. Qué diferente que el sufrimiento sea porque descubren a la mujer haciendo fraude, viene la empresa, se da cuenta que la mujer está haciendo fraude y la despiden. Y ahora igual están en lo mismo, no tiene para pagar su renta, no tiene para pagar la escuela, tiene una demanda de la empresa y está sufriendo, pero está sufriendo por su mal accionar, ¿sí te das cuenta? Entonces, esto es lo más importante, esta es la lección principal que quisiera que recordemos el día de hoy, mujer querida. Filtremos todo lo que está pasando en nuestra vida a través de la palabra de Dios, a través de las leyes y mandamientos de Dios, y digamos, bueno, si estoy sufriendo en esta área de mi vida, por ejemplo, si estoy endeudada, ¿es porque no he sido una buena administradora de mi dinero? ¿O estoy endeudada a pesar de que estoy haciendo lo correcto? Eso es lo que hace toda la diferencia. Y fíjate qué bonito es lo que dice aquí. Me gusta mucho ese paréntesis que hizo Pablo, porque dice la palabra, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. O sea, es decir, cuando tú y yo vivimos para Dios, literalmente somos como ovejas, mujeres queridas. Y fíjate qué bonito, porque oveja casi siempre en la Biblia representa una ofrenda, un sacrificio, algo destinado para el altar, ¿verdad que sí? Por eso es más, la Biblia misma llamó a Jesucristo como oveja en Isaías 53:7. Anótalo, por favor, para que lo leas después y lo subrayes. Isaías 53:7 dice que Jesús como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Es decir, ¿sufrió Jesús? Sí, como oveja sufrió, lo llevaron al matadero. ¿Pero por qué? ¿Por criminal o por hacer la voluntad de Dios? Por hacer la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice la Biblia? Que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es
sobre todo nombre. Si te fijas, los sufrimientos nos pueden llevar a la exaltación, los sufrimientos nos pueden llevar a la bendición. Cuando estamos sufriendo por hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo importante de evaluar en nuestras vidas. Si nosotras, en medio de las cosas que hoy estamos enfrentando, en lugar de buscar más a Dios, le estamos dando la espalda, lo estamos culpando de todo, estamos ignorando nuestras malas decisiones, pues nos vamos a quedar estancadas en el sufrimiento y no va a haber ningún beneficio. Así es que hoy esta va a ser nuestra tarea y vamos a tomar nota. Número 1, evaluemos las dificultades que estamos pasando y veamos si le hemos abierto la puerta de alguna manera al enemigo en nuestra vida. Vamos a ponerlo ahí, evaluemos las dificultades que estamos pasando y veamos si le hemos abierto la puerta de alguna manera al enemigo. Si estamos batallando económicamente y decimos, sí, pero es que dejé de honrar a Dios con mis bienes, ahí está la puerta que le abrimos al enemigo, pues la cerramos. Es que ahorita estoy pasando mucha enfermedad. Sí, porque dejé de cuidar mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Hay que cerrar esa puerta. Entonces, evaluemos y comencemos a cerrar las puertas si acaso se las hemos abierto al enemigo, ¿verdad? Es una cosa muy práctica que podemos hacer. Número 2, en medio de las dificultades, no nos dejemos presionar por nadie para alejarnos de Dios. Ponlo ahí, en medio de las dificultades, no nos dejemos presionar por nadie para alejarnos de Dios. Vuelvo a leer el versículo 36, muy interesante, porque dice, por tu causa nos matan cada día, por tu causa. ¿Sí te fijas? Es decir, en medio de las dificultades van a haber personas que te van a decir, ¿y tú tan cristiana que eres? Y tú ahí estás, que Dios primero, siempre primero, y mira, tú ahí estás con tu Biblia y tus colores, qué ridiculez. Pues ¿sabes qué? Por causa de Cristo vamos a pasar dificultades, pero no te dejes presionar por nadie, aunque el problema esté muy grande, no aceptes en tu mente el pensamiento de que Dios te falló. Dios no te ha fallado. A pesar de todos los problemas, ya lo leímos, a pesar de todas estas cosas, la victoria es segura para ti. Tú solo preocúpate en mantenerte conectada con Dios y con mucho respeto, dile a todas estas personas que te quieren presionar, estos sufrimientos me van a llevar a una gran victoria y tú lo verás con tus ojos. No tengas miedo de decirles, diles, es más, así con tu dedo predicador, dile, ¿sabes qué? Estos sufrimientos nos van a llevar a una gran victoria y tú lo verás con tus ojos. Diles en el nombre del Señor, profetízalo sin temor. ¿Por qué? Porque aquí Dios se está comprometiendo a hacerlo y las promesas de Dios son sí y son amén. Número 3, rodéate de personas que te motiven a seguir a Cristo en medio de las dificultades. Ponle ahí, rodéate de personas que te motiven a seguir a Cristo en medio de las dificultades. Ya lo hemos dicho muchas veces en este grupo. Nosotras somos en gran parte el resultado de las 5 personas con las que más convivimos, con las que más platicamos. Si estamos rodeadas de personas incrédulas, nos vamos a dejar influenciar por incredulidad. Pero si estamos rodeadas de personas de fe, ¿cómo crees que vamos a ser? Vamos a ser también mujeres de fe. Fíjate, la otra vez, hace un tiempo, una amiga me llamó y me dijo en medio de un problema, yo ni te hablo a ti porque tú me vas a hablar de pura fe. Así me dijo, ¿verdad? O sea, y que yo, se supone que entonces, ¿qué quieres que te hable? ¿Quieres que te hable de incredulidad? ¿Quieres que te hable del enemigo, de los problemas y me ponga a llorar? ¿De qué más te hablo, amiga querida, sino de fe, de esperanza, de las promesas de Dios? ¿Te fijas? Hay que rodearnos de personas que nos hablen de fe. Y a veces nosotros no queremos en los problemas que nadie nos diga de que Dios te ama, que Dios te ayuda, que Dios está contigo. Tenemos un corazón duro, pero rodéate de esas amigas para que te digan, aunque no lo quieres escuchar, yo te lo voy a decir. Dios está en control, amiga, no tengas miedo, vamos a orar. Mira, aquí te va este verso, clamemos al Señor, bendito sea el Señor, por esas amigas que nos sostienen, que sostienen nuestros brazos en los días que nosotros andamos debilitándonos, ¿verdad que sí? Así es que lo vuelvo a leer, versículo 37, que me encanta. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. No es una victoria a medias, no queda lugar a dudas, como a veces en las competencias del fútbol o en el box, ¿verdad? Que dicen, bueno, ¿quién ganó? ¿Sí ganó o no ganó?
parece que hicieron chapuza. No, aquí con Dios es absoluta la victoria. Claramente se ve que la victoria es absoluta. ¿Para quién? Para ti, para mí, mujer querida, para todas nosotras que estamos confiando en nuestro maravilloso Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque hasta pensar en los sufrimientos y dificultades, aunque es difícil en la carne, en el espíritu sentimos gozo y esperanza. Señor, sí, todas estamos pasando por dificultades, pero en medio de todas estas dificultades, qué bonito es saber que nosotras somos como tus ovejas. Y si tenemos que pasar por pruebas, por dolor, pues Señor, que así sea, porque aún ese dolor y ese sufrimiento se va a convertir en bendición, porque estamos haciendo tu voluntad. Vamos a decir juntas, líbrame, Señor, de caer en el sufrimiento como consecuencia de que le he abierto la puerta al enemigo. Dile a Dios, mujer querida, líbrame de abrirle la puerta al enemigo, porque solamente me va a llevar a dolor, a sufrimiento y a vergüenza. Yo no quiero sufrir por haberme alejado de ti. Yo no quiero sufrir por estar ignorando tu palabra. Yo no quiero sufrir por darte la espalda, Señor. Al contrario, yo como Cristo quiero sufrir lo que tenga que sufrir por ser una oveja obediente, que siempre dice tu voluntad y no la mía, Señor. Así es que, Señor, gracias, porque la victoria es absoluta para nosotras. Y di conmigo, gracias Dios por esta victoria en medio de los sufrimientos. En el nombre de Jesús, todas juntas digamos, amén, amén, amén. Gracias al Señor por su bendita palabra. ¿Te sientes contenta? Etiqueta a alguna amiga, por favor, que tú sabes que necesita escuchar este devocional. Si estás en Facebook, etiquétala y dile, amiga, escucha este devocional, o mándaselo por mensaje privado. Si nos ves desde YouTube, también envíale el enlace por WhatsApp, compártelo en tu historia. Sembremos esta esperanza en el corazón de todas las mujeres que ni siquiera saben cómo enfrentar la vida. Así es que, mujeres queridas, qué bueno que podemos estudiar la Biblia y así vivir con el gozo del Señor, donde quiera que andemos, en cualquier temporada. Hoy es miércoles, vamos a publicar a muchas mujeres que han recibido su Biblia en esta semana. Escríbeles, por favor, felicítalas por su nombre. Qué bueno que pudieron recibir su Biblia. Gracias a todas las sembradoras que con tanto amor y sacrificio y generosidad siembran para poder llevar más Biblias a más mujeres. Y sabes qué, también voy a poner una publicación porque vamos a estar regalando 15 Biblias a mujeres que están estudiando el devocional y que aún no la reciben. Las quiero mucho, que Dios las bendiga. Yo soy Verónica. Vamos a seguir leyendo, obedeciendo, compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Que estén muy bien. Bye, bye. Bye.